Bien, entonces ya este es nuestro octavo encuentro sincrónico. Ya vamos por la semana número 8. El día de hoy vamos a revisar un tema, o vamos a continuar revisando el tema relacionado con lo que es la estequiometría. Y específicamente vamos a estar viendo unos aspectos que nos faltó ver la semana pasada. Entonces vamos a revisar la parte de cómo determinar el reactivo limitante, de cómo determinar el reactivo en exceso. Bienvenida, Belén. Y les voy a dejar también una tarea asignada que debe de ser entregada el 10 de junio, luego de la pausa académica. Bien, entonces voy a dar en un primer momento un pequeño recuento de lo que es el reactivo limitante. Recuerden que en todo proceso químico participan sustancias que se llaman reactivos o reactantes y se forma un o varios productos. Uno de los reactivos que participa en todo proceso químico, uno de ellos siempre está en menor cantidad. Siempre es el que se consume primero. Siempre es el que limita la formación del producto. A ese reactivo se le llama reactivo limitante. Por lo tanto, este reactivo es el que va a determinar los diferentes cálculos estequiométricos que vamos a realizar. Por eso que además de poder hacer el ajuste o el balanceo de la ecuación química, usted tiene que determinar el reactivo limitante cuando participan dos sustancias y que esas sustancias se les da la cantidad que se está empleando. Entonces, el reactivo limitante es el reactivo que se consume primero en una reacción química. Cuando se consume el reactivo limitante, la reacción se detiene. Significa que ya no se forma más producto. Entonces, ese es el reactivo limitante. Y si hay un reactivo limitante, quiere decir que hay un reactivo que va a estar en mayor cantidad, mucho más de la que se requiere. Mucho más de la que se requiere para reaccionar con el reactivo limitante. Entonces, ese reactivo en exceso siempre va a sobrar. Siempre va a haber un reactivo que sobra. A ese se le llama reactivo en exceso. Quiere decir que de este reactivo en exceso solo se consume una parte, no se consume todo. Entonces, ese reactivo se llama reactivo en exceso. Y una manera de poder saber en qué porcentaje se va a llevar a cabo esa reacción es a través del rendimiento. Específicamente, cuando tenemos la cantidad de producto que realmente se forma y la cantidad de producto que, según los cálculos teóricos, se puede estar formando. Entonces, cuando tengamos el rendimiento real y el rendimiento teórico, hacemos la división y lo multiplicamos por 100. Significa que el porcentaje de una reacción va a tener un máximo de 100%. ¿De qué va a depender que sea un 100%? Va a depender de si los reactivos se emplean adecuadamente, si los reactivos no están contaminados, si no hay reacciones secundarias, si no hay pérdida del producto cuando ya cuando ya se ha llevado a cabo la reacción. Entonces, una manera de poder saber el porcentaje de rendimiento de una reacción es dividir la cantidad de producto que realmente se obtiene y la cantidad de producto que se calcula a través del reactivo limitante. Y eso se multiplica por 100. Lo que sí tienen que tener claro ustedes es que el rendimiento real siempre es menor que el rendimiento teórico. Porque muchas veces, aun cuando la ecuación estequiométrica diga una cosa, en la realidad ocurre otra. Entonces, mucho cuidado con esto. Para poder entender lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a estar resolviendo unos ejercicios. Entonces, voy a compartir pantalla
para que usted pueda ver esos ejercicios que vamos a resolver. Bueno, vamos a resolver específicamente uno. Vamos a resolver uno que es el que nos va a ayudar a entender todos estos procesos. Entonces, esos ejercicios yo se los envié a través de una fotografía por nuestro grupo de WhatsApp. Entonces, aquí tienen ustedes la reacción. Nos dan una reacción química donde un óxido que se llama óxido de cromo 3 sólido reacciona con el aluminio líquido para formar cromo líquido y óxido de aluminio 3 líquido. Esta reacción dice que se efectúa a altas temperaturas. Por eso es que vemos que los productos se encuentran en estado líquido, porque puede ser que la temperatura que se empleó en esta reacción supere los puntos de fusión, tanto del cromo como del óxido de aluminio 3. Entonces, la reacción dice, si se mezclan 42.7 gramos de óxido de cromo 3, es decir, uno de los reactivos, con 9.3 gramos de aluminio, que sería otro de los reactivos, y se hace reaccionar hasta que se aproveche un reactivo. ¿Cuál es el reactivo que se va a aprovechar allí? El reactivo que se va a aprovechar es el reactivo limitante, porque recuerden que el reactivo limitante es el que se consume primero. Entonces, me preguntan, ¿cuál es el reactivo limitante? ¿Cuál reactivo sobrará? Es decir, ¿cuál será el reactivo en exceso? Me preguntan también, ¿cuántos gramos del reactivo en exceso sobrarán? Y me preguntan, ¿cuántos gramos de cromo, es decir, de uno de los productos, se formará? Entonces, vamos a resolver este problema considerando la pequeña fundamentación teórica que cada uno de ustedes ya ha visto con la profesora Lorena y que ha visto con la profesora Lastenia. Entonces, vamos a resolver este problema. Así que muy atentos a la resolución y necesito también que puedan participar. Si tiene alguna interrogante, puede desmutearse y realizar la interrogante sin ningún tipo de problema. ¿Cuál es el método que vamos a usar para poder saber cuál es el reactivo limitante? Existen muchas formas para poder determinar quién de los dos reactivos, es decir, el óxido de cromo 3 o el aluminio, ¿cuál de los dos será el reactivo limitante? Nosotros vamos a emplear el método que consiste en determinar la cantidad de moles de producto que se puede formar con un reactivo y la cantidad de moles de producto que se puede formar con el otro reactivo. Y aquel que forme menos cantidad de moles, ese será el reactivo limitante. Entonces vamos a aplicar esa estrategia para poder determinar quién es el reactivo limitante. Dejo de compartir pantalla y vamos a mirar acá la resolución. Me voy a fijar. Ok, tenemos entonces la ecuación química. Ya aquí yo se las copié en el tablero. Lo primero que tenemos que hacer, ¿qué será lo primero que tenemos que hacer? Cuando tenemos problemas de estequiometrías. Lo primero que tenemos que hacer, como muy bien lo dice allí Caterine, es balancear, es decir, ajustar la cantidad de átomos y la cantidad del número de átomos que hay en el lado de los reactivos o reactantes con los que está en los productos, porque tenemos que cumplir la ley de la conservación de la masa o la ley de la conservación de la materia. Entonces vamos a comenzar. Siempre es bueno comenzar a través del método de ajuste o tanteo por los átomos que tienen mayor número. Es decir, yo voy a comenzar por el cromo, que aquí tenemos 2 átomos de cromo en el lado de los reactivos y tenemos un átomo de cromo en el lado de los productos. Entonces, si aquí hay un 2 en el lado de los reactivos y aquí hay un 1 en el lado de los productos, simplemente coloco un 2, un coeficiente estequiométrico número 2 delante del cromo, porque el 2 multiplica a todo lo que está detrás. Y cuando yo multiplique 2 por un cromo, eso me va a dar 2 cromos. Entonces quiere decir que el cromo ya está ajustado, ya está balanceado. Miramos el oxígeno. Aquí dice 3 átomos de oxígeno en el lado de los reactivos
Y vemos 3 átomos de oxígeno en el lado de los productos. Significa que los oxígenos están equilibrados, están ajustados. Vamos para el aluminio. Un aluminio. Y aquí dice 2 aluminio. Un aluminio en el lado de los reactivos. 2 aluminios en el lado de los productos. Entonces, simplemente coloco un 2 delante del aluminio porque 2 por 1 me da 2. Quiere decir que cada uno de los átomos que está presente en esta ecuación química está equilibrado o está ajustado. Bien, como ya balanceamos, ahora voy a sacar los datos que me dio el problema, porque el problema me dijo la cantidad de reactivo que se está utilizando y me lo dio en gramos, porque la reacción dice, si se mezclan 42.7 gramos de óxido de cromo 3 con 9.3 gramos de aluminio, me dicen, ¿cuál es el reactivo limitante? ¿Cuál es el reactivo en exceso? Entonces, nosotros lo segundo que tenemos que hacer es establecer relaciones estequiométricas. Les dije que íbamos a buscar cuál de ellos va a ser el reactivo limitante a través del método que se llama determinar la cantidad de producto que cada uno de ellos va a formar. Específicamente vamos a trabajar con el cromo, pero también lo podemos hacer con el óxido de aluminio, pero vamos a trabajar con el cromo. Entonces, tenemos que establecer relaciones estequiométricas. Voy a establecer una relación estequiométrica entre un reactivo con este producto. Entonces, la relación estequiométrica molar sería, aquí hay un 1, entonces puedo decir 1 mol de óxido de cromo 3. Reacciona para formar 2 moles, porque recuerden que aquí estoy relacionando reactivo con producto, 2 moles de cromo. Entonces, como yo lo que quiero saber es cuántos moles de cromo forma el óxido de cromo 3, voy a colocar la X acá. ¿Por qué? Porque recuerden que tenemos que buscar cuál de los dos reactivos forma menos producto. Y aquel que forme menos producto será el reactivo limitante. Entonces, fíjense que acá tengo una incógnita. ¿Por qué? Porque no tengo el valor en moles. No tengo el valor en... Como no tengo el valor del óxido de cromo 3 en moles, todavía no puedo colocar allí ningún dato, porque me lo dieron fue en gramos. Ya vamos a ver qué vamos a hacer con esos gramos. Entonces, cuando yo busque X, allí voy a tener un resultado que todavía no sé cuál es porque me falta un dato. La otra relación estequiométrica que nosotros debemos de establecer va a ser el reactivo aluminio con el producto cromo 2. Entonces, sería 2 mol de aluminio reacciona para formar 2 moles de cromo. Entonces, como yo lo que quiero saber es cuántos moles de cromo se va a formar allí, también tengo otra incógnita. Entonces, aquí voy a tener el valor de X, porque no sé cuánto es. Allí va a estar una X, porque no sé todavía cuánto es. Pero acá el valor tiene que ser en moles. Y resulta que a mí no me dieron moles, sino que me dieron gramos. Fíjense que aquí dice gramos y aquí dice gramos. Entonces yo no puedo colocar estos gramos, 9.3, no los puedo colocar debajo de los moles, porque aquí son relaciones molares. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder colocar acá los moles del óxido de cromo 3 y para poder colocar acá los moles de aluminio que me dieron? ¿Qué es lo que tengo que hacer con estos gramos? ¿Qué tendríamos que hacer?
tendríamos que hacer, Caterine, Belén, Core? ¿Qué tendríamos que hacer allí? ¿Cómo transformo los gramos a moles? Recuerden que si tengo los gramos y necesito los moles, porque yo tengo que transformar esto a moles. ¿Por qué? Porque aquí dice mol. Mol. Entonces, todos los gramos tengo que llevarlo a mol. Entonces, ¿cómo hago eso? A través de la masa molar. Masa molar va a ser igual a los gramos entre los moles. Bienvenida, Patricia. Entonces, masa molar va a ser igual a gramo entre mol. Significa que si yo quiero saber cuántos moles hay, yo tengo que despejar. Entonces, como los moles está dividiendo, lo voy a colocar como si fuese la igualdad. Esto va a ser igual a gramo y la masa molar pasa al lugar donde estaban los moles. Entonces, esta es la fórmula que yo voy a aplicar. Que voy a aplicar para poder transformar. Hola, Patricia. Para poder transformar los gramos a moles. ¿Por qué? Porque no tengo los moles. Son gramos. Entonces, ¿qué necesito? ¿Qué datos necesito aquí? Necesito los gramos, que obviamente los tengo, y necesito la masa molar, pero la masa molar del óxido de cromo 3 no lo tengo. Entonces tengo que buscarlo. ¿Cómo hallo la masa molar del óxido de cromo 3? ¿Cómo se halla la masa molar? Porque no la tengo. Tengo que buscarla para poder colocarla acá. Entonces recuerden que cuando ustedes van a buscar la masa molar de un compuesto, simplemente tengo que saber los elementos químicos que están formando parte del compuesto y multiplicar cada uno de los átomos de cada elemento por la masa atómica promedio, que en la tabla periódica, en el caso del cromo, como tengo 2 átomos de cromo, porque aquí dice CR2, en el caso del cromo, sería la masa o peso atómico 52 gramos. Voy a colocar acá 52 gramos partido mol. Eso es lo que tengo acá. Eso me lo dijo la tabla periódica. En el caso del oxígeno, como hay 3 átomos, multiplico 3 por su masa atómica, que sería 16 gramos partido mol. Entonces, allí simplemente resuelvo. Busco la calculadora y empiezo a resolver el problema. Sería 2 por 52, eso me va a dar 104. 104 gramos partido mol. 3 por 16, eso me va a dar 48 gramos partidos mol. Entonces, si yo sumo 104 más 48, eso me va a dar 152. 152 gramos partido mol. Entonces, esta es la masa molar del óxido de cromo 3. Ahí tengo la masa molar. ¿Por qué tengo que hallar la masa molar? Porque la fórmula para poder transformar moles, para poder transformar de gramos a moles, dice que es número de moles es igual a gramos entre masa molar. Entonces, simplemente acá lo que hago es sustituir. Es decir, número de moles va a ser igual a los gramos de óxido de cromo 3, que serían 42.7 gramos, que me lo dio el problema, entre la masa molar que hallé, que sería 152 gramos partido mol. Entonces, gramos con gramos me queda moles. Entonces, el número de mol sería 42.7 entre 152. Eso me da 0.280 moles. Moles de óxido de cromo 3.
Entonces, estos moles corresponden a los 42.7 gramos. Como ya tengo los moles, ahora sí me los puedo traer para acá. Pero antes no lo podía colocar porque lo tenía en gramos. Entonces, como ya busqué los moles y me dio 0.280 mol de óxido de cromo 3, ahora sí puedo hallar cuántos moles de cromo forma. Entonces, resuelvo la regla de 3. Sería 0.280 mol de óxido de cromo 3 por 2 mol de cromo. Todo esto va a estar dividido entre 1 mol de óxido de cromo 3. Entonces, mol de óxido de cromo multiplicando, mol de óxido de cromo dividiendo, eso me va a dar el siguiente resultado. Entonces, multiplico 0.280 por 2 entre 1. Eso me va a dar 0.56. 0.56 mol de cromo. Ahí está. Eso es lo que forma. Esta es la cantidad de cromo que se forma con 0.280 moles de óxido de cromo. Ojo, apenas determiné cuántos moles de cromo forma uno de los reactivos. Me falta determinar cuántos moles de cromo forma el otro reactivo. Y una vez que yo tenga los dos moles, una vez que yo tenga los dos datos, aquel que produzca la menor cantidad de producto será el reactivo limitante. Entonces, acá tengo aluminio, pero dice 9.3 gramos de aluminio. No dice moles, pero igualmente, si nosotros tenemos la masa molar del aluminio, que en la tabla periódica, como es un elemento químico, la masa atómica promedio va a ser igual a la masa molar. ¿Por qué? Porque es un solo átomo. Nada tiene que ver la masa molar con los coeficientes estequiométricos. Así que no se vayan a confundir ustedes acá y vayan a estar multiplicando por 2. No, porque es un átomo de aluminio. La tabla periódica dice que un átomo de aluminio tiene una masa de 27 gramos. 27 gramos partido mol. Entonces, esta es la masa molar del aluminio. Yo lo que quiero saber es el número de moles de aluminio. Entonces, simplemente aplico la fórmula. ¿Cuál fórmula? La misma fórmula que apliqué con el óxido de cromo 3. Entonces, como me dieron los gramos de aluminio, me dicen que es 9.3 gramos de aluminio entre la masa molar del aluminio, que es 27 gramos partido mol. Allí voy a tener los moles de aluminio, porque tengo que llevar los gramos a moles. Tengo que convertir esas unidades. 9.3 entre 27. Y eso va a dar 0.34. Entonces sería 0.34 mol de aluminio. Estos son los moles de aluminio que me dieron para que la reacción pueda llevarse a cabo. Estos 9.3 gramos es estos mismos moles, pero en moles. Entonces, como ya lo tengo en mol, ahora sí los puedo traer para acá. Antes no lo podía hacer. Entonces, sustituimos. Colocamos el valor 0.34 mol de aluminio.
Entonces, aplico la regla de 3. 0.34 mol de aluminio por 2 moles de cromo entre 2 moles de aluminio. Ahí está. Entonces, simplemente allí simplificamos mol de aluminio multiplicando, mol de aluminio dividiendo y me tiene que dar moles de cromo, porque recuerden que yo estoy buscando cuántos moles de cromo forma la cantidad de aluminio que me dieron. Y eso me va a dar 0.34 mol de aluminio. Eso es lo que me da. Perdón, mol de cromo. Mol de cromo. Moles de cromo. Porque me quedaron moles de cromo. Entonces, fíjense. Aquí tenemos ya los moles de cromo que forma cada uno de los reactivos. Y una vez que usted determine los moles de cromo que forman cada uno de los reactivos, usted tiene que mirar los valores. Y aquel que tenga el menor valor, ese es el reactivo limitante. Entonces, pregunto, el óxido de cromo forma 0.56 mol de cromo. El aluminio forma 0.34 moles de cromo. ¿Cuál de los dos es el reactivo limitante? ¿Cuál de los dos es el reactivo limitante? ¿Será el óxido de cromo 3 o será el aluminio? ¿Cuál de los dos es el reactivo limitante? Belén, Core, Caterín, Patricia, ¿cuál de los dos es el reactivo limitante? ¿Cuál de los dos es el reactivo limitante? ¿Será el óxido de cromo 3 o el aluminio? Recuerden que ustedes tienen que mirar aquel reactivo que formó menos producto. Entonces yo miro, el óxido de cromo 3 formó 0.56 mol de cromo. El aluminio formó 0.34. ¿Cuál sería? ¿Aluminio? El aluminio. Muy bien. ¿Por qué? Porque el aluminio formó 0.34 mol de cromo. Entonces, la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta sería el reactivo limitante es el aluminio, puesto que formó menos producto. Ese es el reactivo limitante. Y si este es el reactivo limitante, es decir, si el aluminio es el reactivo limitante, el reactivo en exceso será el otro, porque son dos reactivos. Entonces, el reactivo en exceso es el óxido de cromo 3. Entonces, ya tenemos quién es el reactivo limitante y ya tenemos quién es el reactivo en exceso. Porque si consigo el limitante, que sería el aluminio, consigo quién es el exceso. Quién está como exceso, que sería el óxido de cromo 3. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo no. Ya. Entonces, ya contestamos la pregunta A y la pregunta B. Perfecto, Caterín. Bien. Como vamos a seguir usando estos datos, ahora yo voy a colocar cuánto es esto en gramos, en moles, perdón, porque ya lo hallé, porque eso me va a servir para otros cálculos. Voy a colocar ahora los datos que obtuve de gramos, voy a colocar cuánto es en moles. Entonces, por ejemplo,
los gramos, los 42.7 gramos, eso fue en moles, eso fue 0. Voy a colocar aquí los datos en moles para no estar haciendo las cuentas nuevamente. 280 mol. Aquí tengo el dato en mol. Y del aluminio, 9.3, ¿cuántos moles fueron? Fueron 0.34. excelente, 0.34, exacto. Entonces 0.34 mol. Aquí lo tengo, lo coloco así, pequeñito porque ya es un dato que busqué y que yo lo voy a seguir usando. ¿Por qué? Porque las relaciones estequiométricas se establecen en relaciones molares. Entonces todo tengo que llevarlo a mol. Y la masa molar del óxido de cromo 3, recuerden que es 152, por si acaso tenemos que usarla de nuevo. Entonces voy a borrar, porque ahora los cálculos estequiométricos van a estar basados con base al reactivo limitante. ¿Y quién era el reactivo limitante? El aluminio. Recuerden, reactivo limitante. Y este sería el reactivo en exceso. Ahí está, reactivo en exceso. Para que no se nos olvide. Porque todos los cálculos hay que hacerlo con base al reactivo limitante. Entonces, vamos a ver ahora el último apartado del problema. Y después que resolvamos el último, hacemos el penúltimo. Porque el último apartado del problema dice, ¿cuántos gramos de cromo se formará? Y el penúltimo dice, ¿cuántos gramos del reactivo en exceso sobrará? Entonces vamos a resolver primero D y después C. Vamos a resolver primero D. D pregunta, gramos de cromo que se forman. Esa es la pregunta. ¿Cuántos gramos de producto se forma? Entonces, acá es donde vamos a establecer la relación estequiométrica entre el reactivo limitante y el producto. Yo no puedo relacionar el reactivo en exceso con esto para buscar la cantidad de gramos que se forma. Siempre usamos el reactivo limitante. Entonces, aquí sería, la relación estequiométrica sería 2 mol de aluminio forma 2 moles de cromo. Como yo lo que quiero saber es cuántos moles de cromo. ¿Por qué cuántos moles, profesor? Si aquí dice gramos. Porque los moles yo los llevo a gramos. Entonces tengo que hallar primero los moles para transformarlo a gramos. Entonces vamos a ver cuántos moles. Vamos a ver cuántos moles de cromo. ¿A partir de quién? A partir de los moles de aluminio, que en este caso fueron 9.3 gramos, pero como no puedo usar los gramos acá, uso los moles que yo transformé. Entonces, coloco 0.34 mol de aluminio. Ahí está. Entonces, X va a ser igual a 0.34 mol de aluminio por 2 mol de cromo entre 2 moles de aluminio. Recuerden que esto es 0.34. Entonces, moles de aluminio multiplicando, moles de aluminio dividiendo, y me tiene que dar los moles de cromo porque yo estoy buscando cuánto se formó. ¿Y eso cuánto me va a dar? X va a ser igual a 0.34 mol de cromo. Estos son los moles de producto que se forman. Esos son los moles de cromo que se forman. Pero como no me están pidiendo moles, sino que me están pidiendo gramos, yo tengo que transformarlo con la masa molar del cromo. Entonces, en la tabla periódica dice
que la masa molar del cromo es igual, busco el cromo, es igual a 52 gramos partido mol. Entonces, recordando que masa molar es igual a gramos entre moles, y como yo lo que quiero saber son los gramos, entonces despejo. Gramos va a ser igual a masa molar. Gramos va a ser igual a masa molar. Esto que está multiplicando, perdón, esto que está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces, esta es la fórmula que voy a aplicar. Esto porque lo estoy haciendo con fórmulas, pero recuerden que ustedes lo pueden hacer con regla de 3 también y les va a dar el mismo valor. Entonces, gramos va a ser igual. Masa molar del cromo, que sería 52 gramos partido mol, por el número de moles de cromo. ¿Cuánto es? 0.34. 0.34 mol. Y allí simplemente cancelo las unidades, mol multiplicando, mol dividiendo, y me quedan los gramos. Multiplicamos 52 por 0.34. Entonces eso me va a dar 17.68. 17.68 gramos de cromo. Entonces, esos fueron los gramos de cromo que se formaron. Esa es la cantidad de producto que se formó en gramos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, ya. Entonces, 17.68 gramos de cromo fueron los que se formaron. Ahí está. Entonces, esta es la respuesta. Estos gramos son estos mismos moles. Pero como me pidieron gramos, yo tuve que llevar los moles a gramos. Entonces, ya tengo cuántos gramos de cromo se formaron. Entonces, ese es otro dato que yo me voy a traer para acá arriba, porque lo vamos a seguir usando. Bien, voy a borrar esta parte de acá, porque ahora quiero colocar los datos que ya obtuve, que serían 17.68 gramos. Necesito borrar esto. Necesito borrar esto de acá. Entonces, 17.68 gramos. Acá lo voy a colocar. 17.68 gramos. ¿Y cuántos moles es eso? 0.34 mol. Es lo mismo decir 0.34 mol. ¿Por qué? Porque puede que lo necesite para algo. Entonces ya resolvimos el literal D. La cantidad de producto que se obtiene con base al reactivo que se acaba primero. Porque cuando se acaba el aluminio, la reacción se detiene. Entonces ya no se forma más cromo y no se forma más óxido de aluminio 3. Entonces vamos ahora sí con el literal anterior a este. Porque para poder resolver ese tenemos que tener este dato. Y me están preguntando ahora. Me están preguntando en C. Gramos del reactivo en exceso que queda sin reaccionar. Me están preguntando, ¿cuántos gramos del reactivo en exceso quedan sin reaccionar? Porque ciertamente ya sabemos que este es el reactivo en exceso. Ya sabemos que el reactivo que está de más
es el óxido de cromo 3. Pero de los 42.7 gramos, ¿cuánto quedó? ¿Cómo puedo saber yo eso? ¿Cómo podemos determinar la cantidad de reactivo en exceso que quedó sin reaccionar? ¿Qué podemos hacer allí? Core, ¿qué se te ocurre? ¿Qué se te ocurre, Core? Ahora se tienen que sacar los moles, ¿o no? Ay, no sé. Espere. Tranquila, tranquila, No, es que sin reaccionar. ya, tranquila. Tranquila. Bien. Tenemos que buscar, en un primer momento tenemos que buscar cuánto reaccionó. Es decir, de los 42.7 gramos, cuánto reaccionó. Y una vez que nosotros sepamos cuánto reaccionó, por diferencia, hallamos cuánto queda. Es decir, de lo que me dieron, reaccionó tanto. Se lo resto y lo que me queda es esto, el reactivo en exceso. Ya vamos a ver cómo hacer eso. Entonces, quiere decir que ahora la relación estequiométrica va a ser, yo necesito saber cuánto de esto fue lo que realmente reaccionó. Es decir, de estos moles, ¿cuánto reaccionó para formar esto? Para formar estos moles. Entonces, yo puedo decir, un mol de óxido de cromo 3 forma 2 mol de cromo. Y como ya sé cuántos moles de cromo se formaron, porque estos moles de cromo se van a formar cuando reaccionen los 0.34 moles y cuando reaccione esto. Pero algo de esto me va a quedar. Recuerda que todo esto ya se acabó porque es el reactivo limitante. Entonces, digo, si se formaron 0.34 mol de cromo, ¿con cuánto de reactivo en exceso? ¿Cuánto de reactivo en exceso formó esto? Entonces, allí la regla de 3 sería 0.34 mol de cromo por un mol de óxido de cromo 3 entre 2 moles. 2 mol de cromo. Entonces, mol de cromo multiplicando, mol de cromo dividiendo, me tiene que quedar moles de óxido de cromo 3. Es decir, acá yo voy a conseguir primero cuánto reaccionó de reactivo limitante. Cuánto reaccionó de reactivo en exceso. Yo no estoy buscando todavía cuánto quedó, sino cuánto reaccionó del reactivo en exceso, porque necesito saber ese dato. Entonces, 0.34 por 1 entre 2. Eso me da 0.17. 0.17 moles. 0.17 mol de óxido de cromo 3. Esto fue lo que realmente reaccionó. De los 0.280 moles de óxido de cromo 3, reaccionó 0.17 mol de óxido de cromo 3 para formar 0.34 moles de cromo. Entonces, como ya tengo los moles que me dieron inicialmente y como ya tengo los moles que reaccionaron, lo que queda es el exceso del reactivo. ¿Cuánto quedó del reactivo en exceso? Entonces, eso es lo que me están preguntando. Entonces, acá lo tengo en moles. Entonces, ya hallé cuánto reaccionó. Entonces, yo puedo saber ahora cuántos mol del reactivo en exceso queda. ¿Cómo? Restándole a los moles iniciales 0.280 mol inicial menos lo que reaccionó.
0.17 mol. Entonces, eso me va a dar en moles. Si usted quiere, lo hace en gramos, pero yo lo estoy haciendo en mol porque aquí tengo mol y aquí tengo mol. Si yo tuviera los gramos, aunque yo puedo llevar esto a gramos y después restarle a este, es lo mismo. Entonces sería 0.280 menos 0.17. Eso me va a dar 0.11 mol de óxido de cromo 3 es lo que queda del exceso. Es decir, de los 0.280 moles que me dieron al principio, cuando reaccionó todo esto, me queda 0.11 moles. Eso es lo que me queda sin reaccionar. Eso fue lo que quedó allí. ¿Por qué? Porque ya se acabó el aluminio, porque el aluminio estaba limitante. Pero a mí no me están pidiendo moles, me están pidiendo gramos. Entonces, estos moles tengo que transformarlo a gramos. Tengo que llevarlos a gramos. Bueno, ya nosotros sabemos que si tenemos la masa molar del óxido de cromo 3, nosotros podemos llevar los moles a gramos. Ya aquí nosotros sabemos cómo sacar masa molar. Recuerden que es 2, 3 por, aquí sería 16 gramos partidos mol. Acá el valor del cromo sería 52 gramos partidos mol. Entonces, sería 52 por 2, eso da 104 gramos partidos mol. 3 por 16, 48 gramos partidos mol. Aquí sumo, entonces sería 152. Ya esto lo había hecho. Solo que necesito otra vez el dato. Entonces, como ya tengo el dato de la masa molar, entonces ahora sí puedo decir, bueno, como masa molar es igual a gramos entre moles y yo necesito saber los gramos, entonces despejo, gramo va a ser igual a masa molar por mol. Entonces sustituyo. Tengo la masa molar 152 gramos partidos mol por el número de moles que sería 0.11. Y resuelvo la operación matemática, la multiplicación. Entonces sería 152 por 0.11. Eso me va a dar 16.72 gramos de óxido de cromo 3. Esto, 16.72 gramos de óxido de cromo 3 son los que quedan sin reaccionar. Es decir, esto fue lo que quedó del reactivo en exceso. Porque recuerden que el óxido de cromo 3 es el reactivo en exceso. Entonces, fíjense allí cómo a través de las diversas relaciones estequiométricas molares que se establecieron, se halló respuesta a todas las interrogantes que se plantearon. ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿Alguna pregunta hasta este momento? No. ¿Qué hubiese pasado si hubiese usado aquí los gramos? Es decir, si yo hubiese dicho gramos del reactivo en exceso que queda, bueno, que yo hubiese usado los 42.7 gramos, le hubiese restado esto
los 0.17, pero ya no en moles, sino en gramos. Y me hubiese dado lo mismo. Me hubiese dado 16.72 gramos. Eso es lo que me hubiese dado allí. Bien. Vamos a dejarlo hasta acá porque sé que varios están, van a hacer sus estudios para la evaluación, pero antes quiero mostrarles la actividad que les voy a asignar, que sería la actividad evaluada número 2. Se las voy a mostrar por acá. Esta es una actividad que está relacionada con la estequiometría. Esta actividad la van a hacer en equipo de 4 integrantes para que la puedan entregar hasta el viernes 10 de junio, ya sea vía e-aula o vía correo electrónico hasta las 23. Solo un integrante del equipo es el que va a enviar la tarea. No tienen que enviarlo todos. Entonces, son 2 problemas. Aquí tenemos el problema número 1 y tenemos el problema número 2. Recuerden ajustar la ecuación química y después dar respuesta a las preguntas que están acá. Está muy sencillo, solo es para que usted pueda seguir estudiando y seguir preparándose para la evaluación que va a tener prontamente en este tema con la profesora Lastenia y con la profesora Lorena. Así que esa es la actividad que les voy a dejar asignada para esta semana. ¿Preguntas? 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 Belén, Core, Caterín, Patricia. ¿No tienen ninguna pregunta? Entonces, yo les voy a compartir, esa actividad se las voy a compartir por el grupo de WhatsApp también. Y se las voy a dejar en el e-aula para que puedan revisar también. Así que vamos a dejarlo hasta acá. No quiero seguir avanzando más porque hay varios compañeros que se encuentran preparándose para una prueba. Entonces no quiero, yo creo que ya es más que suficiente porque ya vimos mucho de estequiometría. Tenemos como 3 semanas trabajando este tema. Así que dejamos el encuentro hasta acá. Gracias por haber asistido, Caterín, Core, Belén, Patricia. Cuídense. Chao, Chao. cuídense.